Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer la práctica ahora. Para hacer la práctica, yo no sé, ayer dijo Ana que hoy os ibais a traer los ordenadores. No veo muchos, ¿no? O son ordenadores muy pequeñitos. Hay una aplicación online que se llama... Pero es que no funciona para lo que vamos a hacer. No, bueno, a ver, esta práctica no la tenía pensada para que fuera realmente muy interactiva, quiero decir, porque como no hay mucho tiempo y os vais a atascar probablemente, entonces sí, está más que nada, ya os daba el código y entonces lo íbamos a ir viendo para que vosotros en principio no hicierais mucho más allá que ejecutarlo, ir viendo que realmente tenéis 17.000 problemas y a intentar arreglarlo para que os funcione en casa, porque al final esto siempre pasa igual. Yo he hecho un código intentando que si faltan los paquetes los instale y tal y no sé qué, pero da igual cuánto cubras tú de todas las posibles contingencias, de gente que no sepa muy bien esto, como cuando diseñas una web, no sabes dónde se van a quedar atascados y entonces lo defines todo para que nadie se quede atascado, pero da igual lo bien que lo intentes hacer, al final la gente torpe es siempre muchísimo más ingeniosa y consigue atascarse en sitios donde nunca se te había ocurrido a ti, que es que le pone aquí no sé qué y en lo otro y dices, ¿por qué haces eso? Se puede y lo he hecho. Y dice, bueno, vale. Entonces vamos a ver, lo primero que tendríais que hacer es entrar en el campus virtual y bajaros esto de práctica de etiquetadores.pi. Cada vez que veo .pi me parece que es tochka.ru. Esto entenderéis, los que hablen ruso entenderán a lo que me refiero. Siempre me cuesta decirlo. Y vamos a ir viendo. Lo que pasa es que, claro, necesitáis un ordenador que tenga Python. Es que ayer levantaron la mano y dijo Ana que podíamos pedir 3 ordenadores portátiles y que éramos solo 3 los que... Es verdad. Y no tenéis idea de eso. Luego dijimos la de online, pero aún así los otros 3, bueno, los 3 que dijeron eso, podíamos ir aquí, creo que era donde hay un tal... Está Israel y tal, no sé si están ahí. Bueno, voy a preguntar a ver si es que hay que... Pero sí, me suena que... ¿Esto has dicho? Sí, no se puede llamar. No. Bueno, vamos, los ordenadores miente, a ver los que tenéis, los vuestros, si acaso lo que os podáis poner juntos, porque salvo que alguno mira a ver si por casualidad tiene Python en algún sitio esto instalado, buscar aunque sea por el archivo python.exe o Python en general, a ver si hay algo. Pero bueno, en cualquier caso, lo primero que tenéis que hacer es bajaros el archivo este de código de Python para que tiene el contenido de la práctica. Qué raro, le estoy dando a duplicar y ya no duplicas. Pues es mejor que revele que pues te lo descargas a entrar. Pero tú te descargas. ¿Alguien ha encontrado Python en algún ordenador? No hay, ¿no? Bueno, pues venga, los que tengáis ordenador con Python sí, bajaos el archivo. Esto no se ve un Thunder Morning.
Está en el campus, ¿verdad? Sí. Está en el campus, sí. No, se llama práctica de trabajar. Bueno, ahí hemos mejorado un poco. Esta parte se puede quitar. Esta parte también se puede quitar. Para ver si como quisieras A ver, ¿la habéis bajado más? ¿puedo utilizar este sol para ver los caballos grabando? Bueno, a mí me da igual, aunque grabaras. Pero bueno, esto es exactamente lo mismo que está ahí. Aunque no tengáis Python, os lo podéis bajar para ver el código este mejor. Lo voy a poner un poco más grande todavía. Bueno, a ver, ¿os lo habéis bajado ya? Vale, tal y como está bajado, intentad ejecutarlo sin más, a ver qué pasa. Probablemente se instale una serie de paquetes. ¡Qué guay! Eso, ¿no? Creo que es normal, porque él ha dicho que Sí, la versión 19.03 es una variable. Si tenéis posibilidad de utilizar el Python 2.7, podéis cambiarlo. ¿Tenéis todos el 3? Sí, porque a mí desinstalarme lo puede instalar. Sí, no. Pero a ver, al instalar uno no tienes por qué necesariamente desinstalar el anterior, lo puedes modificar y o sea, si ya le doy un botón, cambia el botón. Bueno, pero si te da un error, a ver, inténtalo otra vez, dale al 1 otra vez. Otra, pero otra vez así directamente. Sí. Descargando files. ¿Y por qué no lo instala? ¿Y ahí está lo? En teoría tenía que haber instalado el URL, pero se queja de algo. Estos son versiones distintas o algo así. ¿Hay alguien a la que le funcione? No. Éxito total. No tampoco va. Es que esto es lo típico, que depende de qué es lo que haya instalado y qué es lo que no. Pues pensaba que os iba a funcionar a la mayoría. Sí, está instalando cosas. Está... Luego da error. Instala cosas y luego da error. Sí. A ver, lo único es ir viendo paso a paso dónde da... No encuentra el archivo de Ah, bueno, vale, es que es verdad, se me ha olvidado, es que hay que modificarlo. Aquí está con los datos de mi propio ordenador. Tenéis que cambiarlo. Sí. Menos mal, alguno va a funcionar, espero. Claro, no os puede funcionar a ninguno porque está puesto ahí con mi usuario Ivans, no sé qué, tal, y hay una serie de... en principio creo que bueno, estoy importando la función print, pero yo creo que esto debería funcionar también en Python 3. Pues en el 3 no, en el PAS y descarga. Cámbialo por tu PAS, pero es igual tu PAS. Paz, hermana. Vale, después de instalar, aquí aparece el Path escritorio. Vale, esto cada uno, fijaos cuál es
el path al desktop que tengáis. En los que estéis utilizando, bueno, en vuestro ordenador será algo parecido así, pero en vez de poner Ivans, pondrá vuestro nombre que le hayáis puesto cada uno. Tiene que ser al escritorio siempre. Al desktop, sí, porque o sea, es para hacerlo todo en un sitio que sepamos dónde es para que luego el resto del código no haya que cambiarlo. Que ahí no tengas tu archivo. Da igual porque como se está especificando explícitamente el archivo, o sea, perdón, el path, la ruta, lo va a entender. Dime, Tanguy. Problemas con URL que dice que no existe URL retry. Ya, esto es posiblemente porque no está... Ya, porque tenéis una versión que es anterior y no... Entonces... Mira, a ver, para los que tengáis problemas, que creo que sois todos, con el URL lib, ¿vale? Modificad el código de esta forma. En vez de, o sea, esto significa, intenta importar la librería URL lib. Y entonces, except import error, esto es, si te da un error de importar la librería porque no está instalada, entonces lo que hace es que se instala el paquete y además se instala actualizándolo. Esto en realidad da igual, porque si no está instalado siempre va a instalar la última versión. Pero, a lo que voy, en vez de poner esto, casi que podéis copiar... Mira, haced esto. Esta línea de aquí, la del pip main install url lib -- upgrade, esta, copiarla encima del import url lib. No, pero es que URL es lo tengo. Solo que... Ya, pero es que no tienes la versión nueva, entonces si lo pones esto con el upgrade lo va a poner a la última y entonces sí que va a tener, en principio, porque no tiene sentido que a mí me funcione y a vosotros no, si tuviéramos el mismo paquete. Sí. En la línea esta en la que pone que importamos el paquete URL lib, este es un paquete para bajarse porque hay que bajarse de las webs de Stanford y de la del TreeTagger, hay que bajarse unos archivos, y entonces para que no lo tengáis que hacer manualmente está puesto aquí para que lo haga él solo. Y de paso así ya veis el código de cómo se hace para bajarse archivos por ahí. Entonces, en el trozo, veis que hay 5 trozos de importar, que son todos iguales, pero cada uno con un nombre distinto del paquete. Entonces, aquí hay un comando que es el pip main para que instale la librería URL lib y con la opción de que si, en caso de que esté instalada, que la ponga al día, la actualice. Entonces, ponerlo directamente aquí arriba. Aquí arriba esto no estaba así. Ponerlo antes del import. No, de momento en el URL lib solo. Ahora veremos si hay que hacerlo en los demás también. ¿No instala el URL lib nuevo? O sea, no digo que vaya a funcionar todo ya, digo que se haya corregido el error del URL lib. No, pero no sabes qué es lo que es. Sale descargando pequeños y No, pero vale, pero es que a ti no te está dando el error del URL lib. Es otra cosa distinta. Vamos por pasos, vamos por partes, como diría ya que el destripado. El caso es que, a ver, los que tenéis el error que daba URL lib, ¿ya no lo tenéis? Sí, Sí quiere decir que sí que lo tenéis. todavía. Y habiendo ya ejecutado esto con el cambio para que actualice la librería antes de importarla. Sí, ¿Y qué fallo te da? ¿Se sigue quejando de que no existe el...? sí, intento modificar la versión, Y me dará otros problemas. Sí, pero no le desinstalar, se queda directamente a ejecutar el archivo. Con hablar de por qué no estoy haciendo esto, pero me da como con
Ah, que no, pero no es esto. Ya, pero prefiero 50. Oye, ¿qué es esto? Sí, Problemas de versiones. Ya aprendes de cómo se las armas. Ya te acuerdas. Este es el problema de instalar los paquetes de forma así automática que funciona a veces. No lo sé, a ver, voy a ir viendo a ver si en alguna por lo menos consigo que funcione. Y a mí es obviamente me voy a presentar este. Pero, a ver, aquí qué problema tenéis. Es que debe ser problema del Python. A ver, un momento. ¿Alguien lo puede o sabe cambiarlo del Python 3.7 al 2.7? ¿Estáis usando el idle? ¿Estáis usándolo? Bueno, buscad en el botón de Windows, cuando le dais a buscar al idle, saldrán varios. Si tenéis instalado todavía el 2.7. Yo lo estoy usando en el 2.7. Tú lo estás haciendo con el 2.7 en Mac. Tú también lo estás haciendo con el 2.7. No entiendo el problema. A mí ahora me Bueno, vale, esto es lo del Java ya. Aquí te va, hay que modificar, hay que encontrarlo donde está Java. A ti te va, pero puedes... No sé, espera. Claro, que no es un error de lo que está diciendo antes. Es como que no encuentra algo que quiere. En prueba le he dicho sí, pero el examen realizar primero se mantiene. No se aparta, se queda y Este de aquí se lo estaba. Si esto lo puedes abrir como carpeta y ver los detalles, para ver los tamaños, va subiendo. Y hace así como. ¿Cómo lo ha metido de esa capacidad de medición en la que se aparta solo 3 centímetros? claro, es que se estudia más, se van a Claro, es que es como igual todo el mundo en el mundo. Pero sí, Vale, tiene que llegar a 130. Pero dale aquí arriba no hay más que te muestre los datos. como estoy detrás de No hay como el Windows. Igual es que se ha cortado. Pues para ahora tienes los de Posiblemente.
A ver, hay varios problemas que os puede dar, pero que no son necesariamente un problema, sino porque hay que modificar dos cosas en el código. Bueno, os lo voy a ir explicando yo aquí y vamos a ir llegando a puntos en los que tenéis que modificar vosotros algo para que os funcione. Entonces vamos a ver si alguno, aunque no sea todos, varios conseguimos que funcione para que veáis que no os estoy engañando. Entonces, bueno, aquí al principio estos son las típicas, bueno, las importaciones de paquetes que vamos a utilizar. Lo que os he mandado está todo muy comentado y entonces dice así prácticamente cada línea, dice qué es lo que está haciendo. Entonces, hay una serie de... Bueno, esto vamos a pasarlo que tampoco es muy importante. Y estos son la importación. En realidad bastaría con esta línea de aquí. El import NLTK, TreeTagger Wrapper, zip file, bueno, lo que viene ahí. Entonces, como vuestros... Yo no puedo entrar en vuestros ordenadores y andar poniendo pip install una cosa y la otra, que al final yo pensaba que esto iba a funcionar, pues es por lo que está hecho todo esto. Entonces, en cada uno de estos bloques, bueno, el primero es un poco distinto porque habla de la herramienta pip, que es precisamente la que se utiliza para instalar otras cosas. Entonces, aquí lo que hace es intentar un paquete, que es el pip internal y de ahí importar el método main, y aquí, bueno, le pone como método el nombre, sabéis que se puede renombrar como pip main. Entonces, si esto da un error es porque tenéis una versión anterior y entonces entra dentro de la parte del except y entonces, bueno, dice que se tiene que actualizar pip y entonces lo que hace es que lo hace, esto es lo mismo que arriba, pero en una versión antigua, que en vez de tener un pip internal, directamente main está sobre pip. Y entonces, una vez que ya tenemos el paquete pip, lo podemos utilizar para instalar otros paquetes o actualizarlos, entre otros el propio paquete pip. Y es lo que estoy intentando hacer aquí. Con esto está llamando a la función pip. Yo no sé si alguna vez habéis instalado algo con pip directamente desde la línea de comandos. Pues es lo mismo. Entonces aquí lo que está haciendo es un pip install, que vosotros normalmente escribiréis algo así como, bueno, depende de dónde estéis, pero como Python exe pip y luego install, el nombre del paquete, y aquí hay un parámetro, el menos upgrade que es para que en caso de que esté, que en teoría va a estar porque pip está por defecto siempre, lo va a poner al día. Entonces, si se queja de que hay algún error aquí, en principio os tenía que decir que se pone a actualizar la versión de pip y lo tenía que instalar, y la siguiente vez, esto es en teoría, la siguiente vez que lo ejecutéis ya no tendríais que tener ese problema porque ya tenéis la versión de pip actualizada. Lo demás es todo exactamente lo mismo, intenta importar el NTK. Si da un error es porque el paquete no está en el ordenador, se tiene que descargar, se tiene que instalar y entonces dice que se va a instalar y llama a pip para que instale el NLTK. Y esto es exactamente lo mismo con el TreeTagger Wrapper para usar el TreeTagger, el etiquetador del TreeTagger. El zip file, que es porque hay que, para poder utilizar estos etiquetadores se tiene que bajar unos archivos de la web tanto del TreeTagger como de Tautanova, del Stanford. Tiene que, depende de la velocidad que haya aquí, en mi casa tardaba como un minuto o algo así, se tiene que bajar un archivo de 130 megas y entonces va tardando. Lo podéis mirar cuando se está bajando, en el sitio donde se está bajando, en teoría los que tengáis Windows en el propio escritorio, el resto más o menos igual, porque lo tenéis que haber puesto en la línea que os he dicho, que viene aquí más adelante, podéis ir viendo el estado y si veis que sigue subiendo es que sigue descargando, hasta que llegue, no sé si son 131 o 132 o algo así. Entonces, bueno, el zip file se utiliza para descomprimir precisamente ese archivo que se va a bajar. El URL lib se utiliza precisamente para descargarse el archivo que luego posteriormente se va a descomprimir con el zip. Y el sutil se utiliza para borrar cosas entre medias en caso de que se haya quedado como a medio instalar y lo ejecutéis otra vez. Entonces, para que borre el directorio previo de lo que hayáis hecho, de la instalación y empiece otra vez desde el principio. Y el gzip es igual, lo que pasa es que es igual que el zip, pero es que hay un archivo que es .zip, que es el
El tree tagger me parece, o el del Stanford, bueno, no me acuerdo. Y en el otro hay un archivo que es .gz, que es también un tipo de archivo comprimido, pero no encontré una librería que fuera capaz de lidiar con los dos a la vez y que se pudiera instalar de forma fácilmente. Entonces, es exactamente lo mismo que el zip-list de arriba, pero para otro tipo de archivo más o menos parecido. Esto es como si vais a ver un archivo de vídeo y es .avi o .mp o lo que sea, que pues no, aunque son lo mismo, funcionan distinto. Entonces, lo primero que os comenté, aquí nada más ejecutarse la parte del programa, que no son importaciones y demás, tenéis que cambiar aquí el path de escritorio al que sea el auténtico path de escritorio vuestro. Esto entiendo que ya lo habéis hecho y aún así pues hay problemas porque más adelante hay que cambiar más cosas. Entonces, bueno, aquí es un texto que este es el que se va a etiquetar automáticamente con el programa este. Así, dime, Tanguy, o no me estás diciendo nada. Entonces, para el URL lib, el problema es que para los que lo ejecutan en Python 3 ha cambiado. Ahora no está en URL lib, el retry, sino url.request. No han cambiado el camino de usuario. perfecto, eso está muy bien. El caso es que ¿dónde está el URL? Ya no es este de aquí. Aparece 4, aparece más veces, lo he corregido ya todo con replace. Vale, a ver, yo lo tengo puesto un momento porque no lo llega a ejecutar en el 3.7 yo. El 3 es que han cambiado, no es el mismo camino, por eso yo me daba problema y estaba como, pero ¿y eso? Y pues esa... Es que vale, a mí es que en el 3.7 también me va. Bueno, me va un poco mal. Yo lo estoy intentando con 3.7 y no me va. O sea, me da error. A ver, lo que podemos hacer es hacerlo en casa y Sí, bueno, entonces, Tanguy, ¿me dices que cuál es el nombre ahora que hay que utilizar? El URL retrieve está dentro del paquete... Pero no es el URL lib. No, en plan, es url.request. Es como from url.request import url retrieve. Vale, o sea que en la parte de aquí arriba. Yo ajusto esto de URL. Ay, que no lo encuentro. From url.request import retrieve. Y así. Vale, entonces en vez de URL lib, perdóname si te pregunto varias veces, URL lib request. punto request, ¿no? Vale. Y luego pues cambiarlo cada vez que aparezca URL. Bueno, no, mira, con cambiarlo aquí arriba y poner as URL lib, en realidad ya funcionaría, en teoría. ¿Se va a dejar? Yo creo que sí. Espero. De todas formas, es que aquí esto hay que poner aquí también y aquí también. Bueno, a ver si consigo que funcione y entonces ya os digo exactamente qué es lo que hay que cambiar. Es que a mí no ha funcionado con eso. Dice que no hay un módulo que se llame request. Pues muy bien, porque en el 3.7, Estoy entre 7, ¿eh? 3.7 pues lo tengo igual y funciona muy bien, que está descargando, bueno, tardando horas en descargar, pero al menos funciona. Ay, 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 ay.
No, a mí me parece en plan, avanzado, pero... No, sé, no tengo ningún permiso, ¿vale? Pues yo no tengo cosas. Yo llevo 6 elementos. A mí me funciona esto ya, pero claro, es que... A saber qué es lo que me ha instalado. A ver, ¿alguien que tenga problemas con el URL? Nosotros tenemos, pero es que antes de probar el Bueno, si usarlo así, a ver qué aquí funciona el 5 de no. No entiendo, porque el paquete sí que lo tiene y el otro no, y es el mismo. Bueno, esto es justo lo que os comentaba, que cuando parece que uno ha cubierto todas las posibilidades, resulta que no ha cubierto ninguna. Ya es la hora. Bueno, como al final no va a ser posible que os funcione, aparentemente, os lo voy a enseñar yo cómo va en el mío, que en el mío pues no tiene problemas, no sé por qué exactamente estos problemas, si se supone que tenéis instalados los mismos paquetes, no sé por qué a vosotros os dice que no existe una cosa. El que pueda y sepa, intentar cambiar, por si acaso, al Python 2.7. Esto os he comentado, si estáis utilizando el idle, si tenéis instalado más de un Python, cuando busquéis idle con el botón de Windows, os van a salir más de uno. Probablemente si sale más de uno y lo ejecutáis, nada más ejecutarlo al principio te dice qué versión de Python es, te lo pone versión 2.7, versión 3 tal.
si esto probad con la 2.7, pero a mí me va igualmente con la 2.7 que con la 3.7, creo que es la que tengo yo. Entonces, bueno, la idea es que el path del escritorio, un texto que lo divido en toques simplemente haciendo split, por eso separo todo con espacios, y entonces lo que hace es instalar el Stanford Post Tagger que inicialmente va a crear, o sea, el proceso es que se tiene que bajar un archivo comprimido .zip de una web, lo vamos a descomprimir en una carpeta que esté en el escritorio y luego el valor de esta ruta a la carpeta donde está un cierto archivo, que es el que se ha descomprimido, se tiene que pasar como parámetro para que funcione y sepa dónde está el programa que realmente es el que hace el trabajo de etiquetar, que es un programa que está en Java y entonces el Python lo que hace es llama al emulador al interpretador de Java, le dice qué otro archivo de Java hay, se lo pasa, aquello lo tiene que ejecutar y le tiene que pasar los datos al Python. Es decir, que ahí el lenguaje de programación Python está llamando al lenguaje de programación Java para que haga una serie de cosas y le devuelva los datos. Entonces, hay el path directorio Stanford, pues es un directorio que lo vamos a llamar porque sí, Stanford Post Tagger, que va a estar en el escritorio. Posteriormente, es la dirección donde está en concreto el archivo. Igual que en Python son .py, en Java son .jar. Entonces, le decimos exactamente dónde está el archivo que tiene que ejecutar y entonces aquí con esto está mirando el notice file y el path directamente al archivo. Lo que está comprobando es que exista ese archivo en concreto. Entonces, si esto que le estamos dando aquí como un path no es un archivo, es decir, no existe un archivo que se llame así, entonces lo que tiene que hacer es, que es lo que va a hacer normalmente salvo la primera vez, va a descargar el archivo zip y a descomprimirlo y demás. Entonces, aquí lo primero que comprueba es si efectivamente el directorio donde vamos a descomprimir el archivo zip ya existe. Si existe el directorio, si estamos aquí es porque no existe el archivo jar. Entonces, debe ser que hay como una instalación a medias o algo así. Para no mezclar cosas, lo que hace es directamente borrar el directorio y todos sus contenidos con este método de aquí, el remove tree del paquete shutil. Vale, entonces, la URL del archivo Stanford es esto de aquí, que lo podéis abrir con un navegador y se os va a bajar. Lo que pasa es que para evitar todo esto, y en principio lo hiciera automáticamente, pues está hecho todo a través de código. Entonces, aquí tiene el archivo, la URL normal, que como veis al final hay un archivo .zip. Entonces, aquí ponemos la dirección en la que vamos a descomprimir ese archivo, que es en el escritorio, un archivo que se va a llamar stanfordposttagger.zip, sin más. Aquí imprime, dice que lo está descargando y entonces, en principio, con esta librería urllib, lo que hace es llamar a, pues tiene aquí la URL del archivo que nos vamos a descargar y aquí le dice dónde lo tiene que guardar. Entonces, cuando termina, pasa a la siguiente, dice que lo ha descargado y que lo está descomprimiendo. Para descomprimir, como es un archivo zip, se utiliza el paquete zip file. Entre ellos, un método que se llama zip file, donde le metes el path al archivo, el archivo zip, que es el que nos acabamos de descargar y que tiene una ruta, que es la que le hemos dicho que es donde se tiene que guardar, y que lo abra en modo R, en modo de lectura, y bueno, como el archivo stanford.zip, porque ahora al stanford.zip le vamos a llamar al método extractAll el path del escritorio. Esto lo que hace es que coge el archivo ese.zip y es equivalente a cuando usáis una herramienta de descompresión que dices extraer aquí. Entonces lo extrae todo dentro del path del escritorio. Como el propio archivo dentro, esto es como cuando, o sea, está comprimido el directorio. Cuando descomprimís, os crea un directorio que dentro tiene los archivos, no os descomprime directamente los archivos ahí. Entonces, como tiene el nombre que depende de la fecha de cuando lo hayáis bajado, esto, aunque no es muy necesario, pero bueno, lo he hecho que se renombra el directorio. Esto de aquí es el escritorio más el nombre del directorio que se ha creado, el archivo zip, y entonces lo nombra el directorio que queremos nosotros, que lo hemos definido más arriba, que tenga. Es decir, es esto mismo pero sin la fecha. Es un poco una chorrada. Y una vez hecho, se borra el archivo zip porque ya no hace falta. Ya una vez que está descomprimido, lo que es el zip no vale para nada. Entonces, para que funcione necesita que esté el entorno de Java puesto. Entonces, esto es quizá una de las cosas más que pensaba yo que más error iba a poder dar,
porque tenéis que tener instalado Java en vuestro ordenador. Java normalmente está instalado. Entonces lo que tenéis que hacer es buscar, a ver si me sale la tabla de... Esta no me sale ahora. Bien, estamos. He perdido la barra de herramientas. Bueno, si le dais al botón de Windows, ahí le dais a buscar java.exe, es posible que salga más de una ubicación, pero da igual. Esto es como el archivo python.exe, que según cómo podéis tener varios. Entonces, os fijáis en qué directorio está ese java.exe y le ponéis el nombre del directorio. Aquí terminado en esto porque es un directorio. A mí, en mi caso concreto, yo tengo varias aquí, pero una de ellas está en este archivo. Bueno, Program Files es el archivo de programas x86, Common Files, Oracle, Java, JavaPath, tal. Entonces, se pone esto de tal manera que esta variable, esto es una cosa que le da datos a Python sobre dónde están las distintas herramientas del sistema operativo. Entonces, le dice que el directorio de Java es el directorio precisamente que tenéis que vosotros cambiar y poner a mano el que tengáis en vuestro propio ordenador. Aquí viene explicado en los comentarios. Y entonces luego simplemente es etiquetar y mostrar los resultados. Bueno, este print así por 100, que es un poco así, esto significa que imprima 100 caracteres igual, es decir, imprime una raya así para que luego, como hay varios etiquetados distintos, para ir viéndolo más fácilmente dónde empieza cada uno. Y entonces, esto es necesario para que funcione luego una cosa que hay que llamar más adelante, que es establecer, igual que hay que establecer el directorio de Java por un lado, en otro sitio le tenemos que decir dónde está el archivo spanish.tagger, porque aquí hay muchos, cuando os baje esto y lo desencriptáis los descomprimís con el zip, vais a ver que dentro hay muchos archivos y hay muchos archivos de muchas lenguas y entre ellos uno que es este de aquí. Pues aquí creáis un objeto de tipo Stanford Post Tagger al cual le tenéis que pasar primero el modelo, que es esto que acabamos de ver. En español hay varios, hay uno que va con etiquetas Seagulls y otro que va con las Universal Dependencies, y de hecho hay otro más, pero que ese no es muy relevante. Y entonces hay que pasarle también el path del archivo donde está el .jar del post tagger, donde está el archivo de Java, que realmente es el que hace las cosas y el que ejecuta y tal. Y bueno, el encoding que vamos a utilizar cuando le metamos el dato es UTF-8. Dime, pero rápido porque a ver si acabo. ¿A ti te va? ¿Y te sale el etiquetado? Bueno, aquí tenéis la prueba de que no se estaba engañando, pero... ¿Tú también lo has conseguido, Tanguy, o no? Conseguí el primero, luego tengo otro porque me voy a descargar otra cosa luego, pero el primero sí que me... En teoría, una vez que os ha descargado todos los paquetes, lo de arriba lo podéis borrar todo y poner solamente la sentencia esa que pone import en LTK, test wrapper. Bueno, a esto no hemos llegado. Vale, aquí lo único que hay que hacer es llamar a la función esta tag sobre el objeto. Un momento que termino. Es que es muy importante porque de hecho parte de la práctica iba a ser evaluada y a lo mejor os voy a tener que mandar una variación y lo vais a tener que mirar vosotros en casa. Por eso os comento. El caso es que el etiquetado, para que etiquete simplemente el objeto que habéis creado de tipo Stanford Post Tagger, pues tiene una función que se llama tag, etiqueta, a la cual le metéis los tokens ya separados. Esto es un print para que muestre ahí. Y entonces, lo que te crea esto es una lista de tuplas, la cual cada tupla tiene el token que habéis metido y la etiqueta que se le asigna. Entonces, esto de aquí, yo no sé si alguna vez habéis usado el enumerate que es simplemente para que le ponga un número. Entonces, para que os hagáis una idea, a ver, es aquí abajo el resultado. Esto no lo puedo ampliar. Bueno, aquí salen unas cosas raras porque lo he... Vale, entonces os va a imprimir algo así. Vale, te va poniendo, tienes por un lado los tokens y por otro lado las etiquetas. Entonces, bueno, yo lo imprimo así para que se vea y entonces te hace, creo que lo etiqueta bien. Primera prueba, tal, no sé qué. Bueno, en cuanto al código, después, esto es exactamente lo mismo, pero en vez de utilizar el modelo que se llamaba Spanish Tagger sin más, que este es el que funciona con las etiquetas Seagulls, aunque ya veis que son etiquetas Seagulls limitadas porque le pone muchos ceros, mucha información que realmente no pone.
Pues con este otro modelo lo etiqueta con las etiquetas simples estas, 17 que hay del modelo universal. Todo lo demás es una repetición exactamente de lo mismo para obtener esto de aquí. No. Aquí hace algo extraño. Espera un momento, porque me funcionaba perfectamente. Este es el tema del efecto presentación, que es que cuando lo vas a presentar nunca funciona, cuando todo ha funcionado perfectamente antes. Cago en la leche, estaré imprimiendo el que no es. Sí, es que estoy imprimiendo aquí el que no es. Bueno, aquí imprime lo mismo pero más limitado, esto de aquí. Como veis pone punct, ver, tal, no sé qué, prom, cosas de estas. Vale. Y entonces luego viene el otro, el tree tagger. El tree tagger es más o menos lo mismo, pero son cosas un poco distintas. Pero la idea es igual, hay que bajarse un zip, hay que descomprimirlo y hay un archivo que en este caso es exe, que es el que hace realmente las tareas. Entonces, aquí es igual lo mismo, es el directorio que le vamos a poner al tree tagger, que en vez de poner, antes estábamos poniendo el Stanford tagger, pues el directorio se llama tree tagger, sin más. Entonces, aquí en vez de utilizar un archivo .jar, utiliza un archivo .exe, que está dentro, o va a estar, todavía no está, dentro del tree tagger, en un subdirectorio que se llama bin, ahí hay un archivo que se llama treetagger.exe, que es el que hace falta. Y luego hay unos parámetros que hace falta también para determinar qué tipo de etiquetado va a hacer, y que eso está dentro del directorio del tree tagger, en un subdirectorio que se llama lib, y es un archivo que se llama o llamará spanishancora.par, que hay que bajárselo por separado. Hay que hacer 2 bajadas. Sí, rápido, porque ya estamos fuera de hora. Justamente me dice que el file binario está inválido. Entonces eso viene, supongo, del propio de la... Eso debe ser porque lo está descomprimiendo mal, porque ya te digo yo que el archivo es correcto. Ayer a las 5 de la mañana, hoy a las 5 de la mañana funcionaba. El caso es que aquí hace exactamente lo mismo. Si no está el fichero exe o no está el fichero de parámetros, es que no lo hemos terminado de hacer, a lo mejor ha podido fallar antes. Aquí lo mismo, mira a ver si el directorio está y si está lo borra. Aquí se tiene la URL del archivo este es zip también, como lo veis ahí, que se va a bajar, ahí está con el nombre de la versión y demás. Este es el donde vamos a guardar el archivo zip que vamos a descargar, exactamente igual, lo descargamos, llamamos al URL lib, que esto os da problemas, a mí me funcionaba, yo si acaso intentaré buscar. Es posible que la semana que viene al principio empiece yo a lo mejor la hora, lo hablaré con Ana y a lo mejor cambio algunas cosas, a ver si con otros paquetes va bien, o a ver si en los ordenadores de clase de ahí sí que funciona, porque yo lo estuve haciendo ayer, después de la clase lo estuve probando y en aquellos ordenadores esto funcionaba perfectamente. El caso es que baja el archivo zip, otra vez hace lo mismo, lo descomprime en el escritorio, aquí después de haberlo descomprimido borra el propio archivo zip y hace falta bajar el archivo este que os digo de parámetros. Aquí está la otra URL. Entonces, este es un archivo .gz, así que no se puede descomprimir usando la misma librería. Bueno, esto es para bajárselo, sí que es el URL lib, pero para descomprimirlo es el gzip file, que tiene una serie, o sea, tiene el nombre del archivo de lectura y aparte de abrir esto, tienes que abrir el otro archivo en el que lo quieres guardar. Aquí hay que darle más datos que lo anterior, que lo hace ya directamente. Y entonces lo que hace es que copia la salida de cuando lo está descomprimiendo en un archivo. Bueno, no hace falta que entendáis los pormenores, pero esto sabéis que vale para descomprimir el archivo gz y cuando os funcione en un momento dado vais a ir viendo que os crea una carpeta con una serie de archivos dentro. Y entonces luego ya una vez hecho esto, ya no hay que hacer nada más que llamar a, bueno, se crea el objeto de tipo treetagger, que le tenéis que pasar estos directorios que ya hemos creado arriba, que es cuál es el directorio donde hemos descomprimido todo, qué lengua es la que queremos utilizar y cuál es el archivo de parámetros, que es simplemente poniéndolo así, él ya lo busca directamente en el subdirectorio lib, que es donde lo hemos copiado nosotros. Y entonces se llama al método tagTest, con lo cual este, en vez de devolver una lista de tuplas, devuelve una lista de strings largos que están separados en 3 partes por un carácter del tabulador, ya sabéis que es la barra T. Entonces, lo que se hace aquí es, otra vez, bueno, un enumerate y tal y no sé qué, y aquí hay una línea de texto, pero la línea de texto, en vez de ser una tupla como antes,
pues esto, lo dividimos un split por el símbolo del tabulador, el carácter tabulador, y entonces hay 3 elementos, el token, la etiqueta, igual que en el anterior, pero este además también incluye el lema. Entonces simplemente lo imprime y esto lo que os imprime, bueno, no hagáis mucho caso a lo de arriba, os imprime esto. Es también en Universal, pero con los parámetros que os indica que el pronombre femenino singular y es demostrativo y demás. Y entonces salen aquí. Vamos a dejarlo, pero esto ya os digo que yo creo que la semana que viene me pasaré a ver si vamos por la clase esta y lo hacéis en el ordenador de ahí, que al principio sí que os tiene que funcionar. No obstante, yo voy a intentar modificar a ver si hay otras librerías, que a lo mejor hay varias librerías que hacen lo mismo, a ver si con otras librerías hay menos problemas y os puede funcionar. Por lo demás, lo siento que haya sido tan caótico y tan catastrófico esto, pero es que cuando a uno le funciona perfectamente, intentar saber qué es lo que puede fallar, por eso me quedé en la clase aquella y en aquella funcionaba.